Bueno, pues vamos a ver otro problema muy parecido al problema que hemos visto antes, ver el problema 3, donde ahora vamos a calcular el campo eléctrico para un punto situado en 0,4 y debido a las siguientes distribuciones de cargas. La Q1 también negativa, con 3 microcoulombios en el origen de coordenadas, la Q2 de 4 microcoulombios en el punto 4,0 y la Q3 2 microcoulombios situados en el punto 1,1. Bien, en cuanto al apartado A. Bien, como digo, es muy parecido al problema que hemos hecho antes en el problema 3, que hemos calculado la interacción eléctrica, es decir, la fuerza eléctrica para una carga que estaba situada también en el punto 0,4. Ahora lo que vamos a calcular es el campo eléctrico no para una carga, sino precisamente en un punto del espacio. Y ahí es donde interviene precisamente el concepto de campo eléctrico. Es decir, nosotros utilizamos la ley de Coulomb para calcular la interacción eléctrica que hay entre dos cargas. Y el principio de superposición basado en la ley de Coulomb para calcular una distribución de cargas, cómo afecta a otra carga para calcular su interacción eléctrica. Bien, el concepto de campo eléctrico es un concepto donde físicamente lo que nos viene a determinar es la deformación, la anomalía que provocaría una carga eléctrica en el espacio. Es decir, si nosotros tenemos una carga eléctrica, esa carga eléctrica generará un campo eléctrico que en un punto determinado, cuando aparezca otra carga, aparecerá la interacción. Es decir, en el momento que estemos hablando de campo eléctrico, estamos hablando de esa anomalía, estamos hablando de esa interferencia que está haciendo una carga en el espacio, sin necesidad de que haya otra carga para que haya la interacción. Pero realmente lo que estamos midiendo es eso. Recordar que por teoría, no lo he puesto aquí en el problema, pero bueno, recordando un poco la teoría, el concepto de campo eléctrico es la fuerza por unidad de carga. ¿Correcto? Con lo cual, nosotros podríamos poner también que el valor de la fuerza es igual al valor de Q por el campo eléctrico. Con lo cual, si nosotros vamos a calcular la, el campo eléctrico que hay en un punto 0,4, es decir, vamos a calcular el campo eléctrico que hay aquí, debido a esta carga, debido a esta carga y debido a esta carga. Con lo cual, aquí no hay carga como en el problema anterior, pero sí vamos a calcular cuánto vale esa anomalía, que precisamente cuando coloquemos aquí una carga, como nos pide en el apartado B, cuando coloquemos aquí una carga de un microculombio, por ejemplo, en este caso, pues podríamos calcular la fuerza. En definitiva, en electrostática se trabaja mucho más cómodamente con el concepto de campo eléctrico que con el concepto de interacción o fuerza eléctrica. ¿Por qué? Porque cuando en definitiva estamos calculando el campo eléctrico, lo que estamos calculando es esa anomalía, esa deformación, esa perturbación, parece que estamos hablando de Star Trek, esa perturbación que hay en el espacio, en el universo, debido a una carga. Y recordar, para los que habéis estudiado, cuando habéis estudiado en Física 1, el campo gravitatorio es equivalente al campo gravitatorio, y el campo gravitatorio es la G, ¿verdad? Que es la relación entre la fuerza y la masa. Es decir, el campo gravitatorio es la relación entre la fuerza gravitatoria y quien crea la fuerza gravitatoria, que es la masa. Bien, pues el campo eléctrico es la relación entre la fuerza eléctrica y quien crea esa fuerza eléctrica, que precisamente es la carga. ¿De acuerdo? Bien. Por teoría también sabemos que, bueno, si aquí sustituimos el valor de la fuerza, pues nos saldrá esta expresión
expresión que nos estará determinando cuánto vale el campo eléctrico a una distancia determinada de una carga Q. Bueno, pues es directamente proporcional a la K, que como siempre os digo depende del medio, a la carga que está generando ese campo y a la distancia al cuadrado de, que tiene la carga con el punto. Y como es una magnitud vectorial con su unitario, lo mismo que hemos hecho antes, os aconsejo que reviséis si no lo habéis hecho el problema anterior, pues el problema 2 creo que es, bueno, pues si utilizamos el concepto de vector unitario, sabemos que el vector unitario es el vector R partido por su módulo, con lo cual si lo sustituimos, este vector lo sustituimos aquí, nos sale esta expresión que, bueno, es igual que la anterior, no hay ninguna diferencia entre esta expresión y esta expresión, no hay ninguna diferencia, solo que aquí lo que estamos utilizando ya son los vectores de posición. ¿De acuerdo? Bien. Para calcular cuánto valdría el campo eléctrico debido a diferentes cargas, es decir, a una distribución de cargas discretas, pues aplicaríamos el principio de superposición. Con lo cual sería la K por la sumatoria de todos los campos generados por cada una de ellas. Por ejemplo, si nosotros tenemos que calcular cuánto vale el campo generado aquí debido a esta carga, a esta y a esta, pues será la sumatoria del campo generado de esta aquí, de la 2 aquí y de las 3 aquí. Y para calcular eso, como digo, aplicamos el principio de superposición. Es un problema muy parecido al anterior, solo que ahora estamos manejando el campo eléctrico, que como digo, es muy importante que tengamos en cuenta que es mucho más cómodo trabajar con el concepto de campo eléctrico que con el concepto de la ley de Coulomb de interacción eléctrica o fuerza eléctrica. Bien, planteamos el problema. Para la carga Q1 está en 0, 0, la Q2 en 4, 0, la Q3 en 1, 1. Con lo cual determinamos los vectores de posición, siendo el vector R el vector de posición, aquí lo tenéis, vamos a hacerlo aquí un poquito esto que se vea, aquí tenéis el vector posición es el vector R, que será lo mismo de antes, el vector este de aquí, que nos indica la posición del vector del punto P. El 1 será la posición de esta carga, que será la 0, 0, puesto que está en el origen de coordenadas. Este será el 4, 0 y este será el 1, 1. Con lo cual vamos poniendo. Y aplicamos la fórmula exactamente igual que antes. K por Q partido el módulo al cubo de la diferencia de los dos vectores de posición, es decir, de la línea que une los dos puntos, ¿sí?, por la diferencia de los dos vectores de posición. Bien, los dos vectores de posición, R vale 4, R1 vale J, con lo cual 4J será el vector. Su módulo, pues 4. Aplicamos la fórmula, con lo cual ya tendríamos cuánto vale el vector 1, que sería un vector, como veis, que estaría en la parte negativa del eje Y, es decir, sería un vector que vendría para aquí para abajo, como tenéis aquí en la figura. Vamos a ampliarlo un poquito, pues este de aquí sería el vector E sub 1. ¿Vale? Bien, lo mismo, aplicamos el vector E sub 2, exactamente igual que cuando hemos trabajado con las fuerzas, y tenemos cuánto vale R menos R2. R, este punto de aquí tiene el 0,4, el vector R2 tiene 4, 0, bueno, pues hacemos la recta y nos sale menos 4i más 4j. El módulo, la raíz cuadrada de 32, 16 al cuadrado más 16 al cuadrado son 32, raíz cuadrada de 32 es el módulo, como ya sabemos, pues aplicando el teorema de Pitágoras. Con lo cual, directamente nos sale ya, haciendo los cálculos, nos sale cuánto valdría el vector E sub 2, es decir, el vector
E sub 2 del campo eléctrico, es decir, de esa deformación, de esa perturbación, de esa anomalía que generará la carga 2 en el punto P del espacio, pues será un vector, estará representado por un vector que tiene de componente x menos 0,8, evidentemente veis que es correcto, y de componente y positiva 0,8. ¿Ok? Bien. Y la E sub 3 exactamente igual, no hay ninguna diferencia en lo que hemos hecho antes. Hacemos los cálculos y a la hora de hacer los cálculos tenemos la E sub 1, la E sub 2, la E sub 3, sumamos, principio de superposición, el total será el vector E sub 1 más el E sub 2 más el E sub 3, que lo tenemos aquí, el E sub 1, el E sub 2, E sub 1, E sub 2 y E sub 3, con lo cual la suma de los tres vectores, este de aquí sería el vector del campo. ¿De acuerdo? Bien. También podíamos calcularlo por el otro método, que ya lo vimos en el problema, lo vimos también en el problema anterior, pues calculándolo la proyección, es decir, calculando las proyecciones X e Y de cada uno de los diferentes vectores. Simplemente pues manejando en polares calcularíamos el módulo del vector y el ángulo que forma cada uno de los diferentes vectores E1, E2 y E3 con el eje X. Pues sabéis que es RI partido de RX, tal y como hemos visto en el problema anterior, y esta sería las componentes X y la componente Y, sería el módulo por el coseno, el Y por el seno, y sumando las componentes X y la componente Y nos saldría el vector ET, campo total. Bien, se hace exactamente igual. Ya os decía en el anterior problema que yo soy más partidario de utilizar el método que he utilizado aquí que utilizar este método aquí, pero en cualquier caso da exactamente igual hacerlo de una manera o hacerla de otra. Bien, para el apartado B, que nos están pidiendo que calculemos si en el punto P04 colocamos una carga de un microculombio, pues vamos a calcular la fuerza. Bien, pues una vez que hemos calculado el campo, podríamos calcular la interacción eléctrica que habría aquí para cualquier tipo de carga. No tendríamos que repetir todo el proceso. Como hemos visto antes, vamos a vernos aquí, hemos visto antes que la fuerza es igual a la carga por el valor del campo, con lo cual la fuerza total será la carga que estamos poniendo aquí, en este caso de un microculombio, por el valor del campo que hemos calculado antes, con lo cual sustituimos, la carga vale 10 elevado a menos 6 y el vector es este, que lo hemos calculado, con lo cual al hacer el cálculo, pues prácticamente es el mismo vector, 10 elevado a menos 6 por 10 elevado a 3, son 10 por 10 elevado a menos 3 y nos sale el valor de la fuerza, que si lo comprobáis con el problema anterior nos da el mismo resultado. Exactamente igual podríamos calcular las parciales si nos las pidieran, no nos las piden, solo nos piden el total, pero bueno, yo lo he incluido aquí. La fuerza 1 sería la carga 1 por el campo, por el valor del campo 1, la 2 por la carga 2 por el valor del campo 2 y así sucesivamente con todas las cargas que tuviéramos, por lo cual sería algo tan sencillo como calcular los valores de las cargas. Estoy viendo aquí un pequeño error de cuando esto, pues esto sería por 10 elevado a F1 por 10 elevado a menos 3, está bien, sí, está bien, 1,69, vale, perfecto, está bien. Con lo cual, la suma de los tres componentes sería importante que tengáis en cuenta que cuando nosotros calculamos el campo eléctrico, de verdad, lo que estamos calculando es esa anomalía, esa perturbación que hay en el campo, ¿no? Ese potencial que tiene el campo eléctrico para atraer o repeler cargas eléctricas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Simplemente no nos haría falta tener dos cargas, o tres cargas, o cuatro cargas. Si pusiéramos una carga en el punto donde hemos calculado el campo eléctrico, pues podríamos calcular la interacción eléctrica, que en realidad es lo que nos interesa. ¿Vale? Bien, pues no sé si hay alguna pregunta. Si hay alguna pregunta, con gusto os la aclaro. Y bueno, recordaros siempre lo que os digo, intentar resolver los problemas por vuestra cuenta, y si tenéis cualquier duda sobre cómo se aplica o cualquier duda de, digamos, de la mecánica operativa matemática,
algo que no os sale, pues como siempre os digo que estoy a vuestra disposición, bien a través del WhatsApp o bien a través del correo electrónico, y con gusto os aclararé las dudas oportunas. ¿De acuerdo? Bien, ¿hay alguna pregunta? ¿Sí? Uh -huh.